Buenos días, vamos a realizar la entrevista al jefe de atención al cliente de la empresa de agua potable, referente al tema del teletrabajo por el COVID-19. Vamos con la primera pregunta. ¿Ha aumentado la carga laboral debido al COVID-19 y cómo lo están manejando? Buenos días. Sí, aumentó la carga laboral en esta pandemia debido a que al cliente no poder acercarse a las instalaciones de la empresa, se habilitó el correo electrónico institucional para que ellos hagan las peticiones, quejas y reclamos por ese medio. Por lo tanto, nosotros teníamos un promedio de 600 clientes diarios, pero con esta pandemia y una vez habilitado este correo, se duplicaron las quejas, peticiones y reclamos de los clientes. Por lo tanto, con el número total de personas que atienden en módulos, se dividió la carga total de correos ingresados. De esa manera se pudo de alguna forma mitigar las peticiones de los clientes. Ya, muchas gracias. Como segunda pregunta, ¿qué tipo de afecciones ha visto por la carga laboral en los empleados debido a la pandemia que está atravesando el país? Afectaciones no se ha podido ver, puesto que cada uno está en su casa, pero de acuerdo a lo que se ha conversado con las personas que trabajan en, en empresa, están con estrés laboral, porque no se trabaja únicamente en el horario normal, sino que por las tantas cosas que se tienen que hacer en las casas, se alarga el periodo de trabajo, por lo tanto es un poco más cansado. ¿Qué medidas se han tomado para evitar el estrés laboral por la carga de trabajo? Se ha tratado de dividir la carga laboral de acuerdo a las cantidades que se generaban diariamente cuando no existía esta pandemia. De tal forma, las personas pueden trabajar normalmente de sus domicilios y cumplir con la cuota diaria de trabajo. ¿Qué opinión tiene usted sobre el teletrabajo? Es una forma, me parece que óptima para trabajar. Uno es responsable de los tiempos de trabajo y puede también controlar la cantidad de trabajo que uno le llega para gestionar. Entonces me parece que este método de trabajo en el futuro va a ser lo que se va a tener que trabajar. Ya, con respecto a sus empleados, usted dice que ha evidenciado cuadros de temas de estrés por la carga de trabajo. Em, Referente a eso, ¿la empresa ha tomado alguna medida por parte de lo que es recursos humanos o salud ocupacional o simplemente ustedes en las jefaturas toman las medidas necesarias? Independientemente de quién lo haga, la empresa lo que hace es dar tips de cómo trabajar en esta nueva modalidad. Por lo que es una nueva forma de trabajo, todos estamos tratando de aprender cómo trabajar en esta nueva modalidad. Por lo tanto, la parte de talento humano ha tratado en lo posible de mitigar un poco el estrés con tips de trabajo en esta modalidad. Le agradezco mucho, muy amable, gracias. Buen día. Buenas noches. Vamos a realizar la entrevista a uno de los empleados del servicio al cliente del agua potable. Buenas noches. A ver, vamos a comenzar con unas preguntas acerca de la parte laboral. Comenzamos. La primera pregunta. ¿Ha aumentado la carga laboral debido al COVID-19 y cómo está manejando esta situación? Buenas noches. Le puedo comentar que sí, en cierta forma ha aumentado la carga laboral, ya que al tener que realizar actividades de teletrabajo no se pueden realizar muchas labores con la misma agilidad de las que se efectúan normalmente. Tenemos que recurrir mucho. Si bien tenemos la opción de realizar muchas actividades por teletrabajo, se pasa más tiempo revisando mails y revisando información que de manera presencial se puede hacer de una forma más rápida. Ya. La segunda pregunta, ¿qué tipo de afectación ha visto por la carga laboral debido a lo que es el aislamiento, o sea, lo que está pasando el país? ¿Afectación a los empleados? Sí, en general. ¿Qué tipo de afectación ha visto
por la carga laboral debido a la pandemia que está atravesando el país? Bueno, la afectación, sí, hay algunos compañeros que me han comentado que también al tener que hacer de teletrabajo, se mezclan sus actividades de trabajo con las actividades del hogar. Entonces, como tienen que pasar con niños en casa, también revisando los deberes de los niños que de cierta manera también están haciendo o recibiendo clases por internet, tienen que combinar tanto la parte laboral como la parte personal, podríamos decirlo, ¿no? La parte familiar. Entonces sí existe digamos que algún tipo de estrés de las personas, porque al aumentar la carga laboral el número de horas que demora uno en realizar un trabajo, se va disminuyendo el tiempo que tiene para la familia, pero al mismo tiempo también se necesita realizar los deberes de los hijos, preparar alimentos para la casa, el desayuno, el almuerzo, que usualmente esas actividades no se hacen cuando uno va a un trabajo en la oficina, no en la empresa, porque simplemente se sale a comer en algún restaurante o se lleva comida. Y no es así, uno pasa más tiempo y adicionalmente uno tiene que salir a hacer compras con todos los cuidados debidos, tiene que realizar más actividades de limpieza de alimentos, de aseo personal por el tema de la pandemia. Entonces sí se ve la afectación, un poco de más cansancio en la gente, inclusive un poco de mal humor en ciertas ocasiones de algunos compañeros. No todas las personas lo manejan de la misma manera, y también especialmente las personas que son casadas o que tienen responsabilidades de hogar más grandes, a diferencia de los solteros. Me he dado cuenta que a veces están un poquito de mal carácter de alguna manera, ¿no? Adicional a eso, que no se puede salir. Entonces creo que el cúmulo de todas esas cosas genera ese malestar. Claro, a ver, la pregunta número 3. ¿Qué medidas se ha tomado para evitar el estrés laboral por la carga de trabajo? Bueno, le puedo decir que a nivel de empresa, yo personalmente no he sentido que exista una preocupación respecto a eso hoy por hoy, en este momento, porque creo que como la mayoría de empresas se estaban enfocando en poder mantenerse productivos o poder mantener un nivel de productividad y de ingresos, obviamente, que busquen salvaguardar los empleos de las personas. Y creo que sí está quedando un poquito en segundo plano el tema de la parte personal de la gente, de lo que hemos comentado, del estrés. Creo que también no se puede culpar porque es una circunstancia poco común, nadie estaba preparado para eso. Entonces no ha existido un estudio respecto a esto, creo yo, en las empresas, y de parte de los departamentos de recursos humanos o talento humano. No sé si existe una empresa realmente que esté preocupada por esta parte, porque creo que ahorita lo principal o lo que buscan las empresas es mantener los empleos y tratar de ser productivos. Tal vez en lo personal creo que la mayoría de gente, a partir de lo que hubo el semáforo amarillo, ha tratado de salir al parque o buscar algún tipo de entretenimiento casual. No he escuchado a algunos compañeros que me han dicho, bueno, este fin de semana sí quiero salir al parque con mis hijos o con mis hermanos, porque por el tema del estrés, ¿no? Pero aparte de eso, de lo personal de cada casa y de cada familia, no creo que podríamos decir que a nivel de empresa hay un plan para
para buscar mejorar la parte personal en cuanto a esto del estrés, ¿no? Claro. Cuarta pregunta. ¿Qué opinión tiene del teletrabajo y cómo esto está afectando en los empleados? ¿Cómo ha visto usted que ha afectado el teletrabajo en los empleados de la empresa de agua potable? Bueno, como le comento, o como le indiqué, más o menos creo que se relacionaba con la pregunta anterior. Las actividades ahora, la gran mayoría se hace por teletrabajo, inclusive debido al tema de evitar el contacto o la acumulación de muchas personas en un solo sitio, ¿no? Se ha reducido la cantidad de personas y de horario que podemos trabajar en un mismo día, ¿no? Entonces obliga al teletrabajo y, como le comenté, en cuanto a eso, el teletrabajo es bueno porque, bueno, tiene sus ventajas, ¿no? De que tal vez uno no tiene que, por ejemplo, movilizarse en la ciudad, se ahorra algo de tiempo en cuanto a movilización, tráfico, ese tipo de cosas. Sí hay un poquito de mejora en eso, pero la otra parte, en cambio, es que exige a veces realizar un poquito más toma más tiempo hacer ciertas actividades, aunque parezca mentira, uno diría vía internet, cero papeles, envío todo más rápido y es mejor, ¿no? Pero no creo que existen empresas o todas las empresas tengamos niveles altos de tecnología, que exista cero papeles, ¿no? Hay cosas que uno tiene que hacer reportes o más reportes para enviar por internet para poder comunicarse con los compañeros y poder organizarse o gestionar pagos. Toca esperar más tiempo mientras la otra persona también lee un mail o un requerimiento, y también la otra persona está ocupada posiblemente o está con otro horario. Entonces a veces sí hay un poco de demora en lo que usualmente se puede hacer físicamente en la oficina, ¿no? Y creo que es porque, si bien decimos que existe la tecnología para hacer teletrabajo, creo que no es tan real, ¿no? Todavía no existen sistemas tan avanzados que nos permitan hacer todo digitalmente y súper rápido, ¿no? Hay procesos que en las empresas, o por lo menos en nuestro país, son bastante manuales, digámoslo así, ¿no? Y por eso se pasa un poquito más de tiempo y obviamente viene un poquito más de horas de trabajo para poder cumplir con el mismo o la misma cantidad de actividades que uno tiene que hacer normalmente en forma presencial. Claro. Pasemos a la pregunta 5. ¿Ha presentado cuadros de estrés debido a la carga de trabajo y cómo lo ha manejado? Bueno, o sea, creo que sí, ¿no? La verdad, yo usualmente, le puedo decir un ejemplo, yo fumo ocasionalmente, ¿no? Pero hubo un tiempo que sí, como uno no tiene la oportunidad de realizar deporte o salir mucho, sí hubo una temporadita como que comencé a fumar un poquito más, por ejemplo, ¿no? Pero como tampoco ha sido, o sea, uno también está consciente de que eso es dañino, entonces creo que llegó un momento en que dije, bueno, hasta aquí nomás ya dejé eso, ¿no? De ahí, por lo personal, bueno, uno trata en lo personal puedo hablar, ¿no? O sea, de tener actividades que le permitan distraerse un poco, despejarse del tema del trabajo, ¿no? Inclusive de las noticias. Al principio veía muchas noticias, pero llegó un momento que también ya me cansé porque siempre era lo mismo del COVID, y bueno, uno de cierta manera se va acostumbrando también hasta que, no digamos que no afecta porque uno tiene que estar pendiente del entorno, pero sí llega un momento en que se aceptan las circunstancias y trata de no verle tan negativo ni ver todo lo malo, ¿no? De distraerse con otras cosas, tal vez alguna película,
escuchar música. A mí en lo personal me gusta mucho la música, entonces de esa manera he procurado. Y últimamente, ya de lo que pasamos del semáforo amarillo, hay que ver que también en el semáforo rojo fue mucho más intenso, ¿no? El aislamiento. Entonces, al pasar a semáforo amarillo, sí, lamentablemente, por un lado, aumentaron los casos de la pandemia, pero por otra parte hubo un poquito más la apertura de salir un poquito sin abusar, ¿no? O sea, obviamente con todos los cuidados. Nosotros en mi casa, por ejemplo, evitamos al máximo salir con mi esposa, pero las pocas veces que podemos, aparte de hacer compras y cosas así, es un poco caminar un poco en un parque o algo así, un momentito, tomar algo de sol y regresar a la casa. Claro, haciendo actividades que despejen el estrés. En la sexta y última pregunta, cómo esto está afectando en la parte económica el aislamiento social en su empresa? ¿Cómo ha visto que ha afectado en la parte económica lo que está pasando con la pandemia, con el aislamiento social? Bueno, en el tema de los empleados, obviamente hemos tenido que acogernos a reducción de horarios, reducción de jornada laboral. En principio, aunque hubo reducción de jornada, como le comento, al tener que hacer teletrabajo, teóricamente se redujo la jornada, pero en la práctica, lamentablemente por los adicionales que implica trabajar a distancia, y no se sintió mucho la reducción en cuanto al tiempo. Entonces podríamos decir que se trabajó casi lo mismo, pero con menos sueldo. Económicamente, obviamente afecta, creo que la mayoría de mis compañeros, en el sentido de que tampoco somos un país o somos de una cultura que tenga mucha costumbre de ahorrar, ¿no? Creo que más bien, al contrario, en nuestra cultura es un poco el consumo, y la mayoría de gente creo que ha tenido deudas, y bueno, nosotros también tenemos deudas, pero obviamente ha tocado hacer refinanciamiento con bancos y cosas así, ¿no? Y seguir cerrando ciertos servicios que tal vez sean los menos indispensables, y tratar de utilizar solo lo necesario. Entonces me imagino que esto se vuelve una cadena que también afecta a otras empresas. Le doy un ejemplo: yo cerré el cable que tenía, la televisión por cable, cerré ese servicio. Ahora solo veo canales nacionales. Entonces me imagino que es una cadena, ¿no?, que a esas empresas les va a afectar. En cuanto a mi empresa, como le digo, solamente ha habido reducción de jornadas laborales. Tengo entendido que en otras empresas públicas y privadas han habido despidos que se ven en la televisión, en las noticias. Entonces es una afección a toda escala. Claro, como podemos ver, la pandemia ha dañado la parte económica, y no solo la parte económica, sino la parte social y la parte de salud, porque la gente cada día está más estresada, más asustada y con miedo. Muchísimas gracias, Alejandro, por la entrevista. Muchas gracias por sus aportes. Esperamos muy pronto poder que esta situación de la pandemia se solucione. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches por la atención, y gracias por la entrevista. Bueno, nada, muchas gracias también. Que pase muy bien. Hasta luego.